Buenos días con todos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los Boomy Health Talks. Muchísimas gracias por todos estos meses que hemos venido compartiendo temas tan interesantes. El día de hoy no es la excepción. Vamos a hablar sobre arritmias cardíacas, ¿no? Vamos a la siguiente. Ok, como ustedes saben, las sesiones se realizan en el idioma español con traducción simultánea a inglés y portugués cuando es necesario, ¿no? Ustedes pueden seguir las siguientes instrucciones. En la esquina inferior derecha van a encontrar un símbolo del mundo en la plataforma Zoom que dice Interpretation o interpretación o traducción y le pueden dar clic y tienen tres opciones. Cuando está desactivada, de manera por definición ya está en español, pero pueden ponerlo en el idioma de su preferencia, tanto en inglés como en portugués. Es importante que ustedes también conecten bien el audio de la computadora esta interpretación solo está disponible cuando ustedes están dentro de la plataforma Zoom y a través del Call Me o el Dial-In no van a poder acceder a esas opciones. Para hacerle preguntas a nuestro ponente, la pueden hacer durante toda la ponencia. Hacia el final nosotros le hacemos las preguntas al doctor Ignacio y lo pueden hacer en la herramienta que se llama Q&A o preguntas y respuestas, también ubicada en la parte inferior derecha del Zoom, ¿no? Y ahí ustedes pueden poner todas las preguntas para el expositor del día de hoy. Bueno, me presento yo. Estamos en nuestra octava edición de este año. Yo soy Miguel Eguavi, soy médico, soy el gerente de auditoría médica y programas de salud de Bumi y me da muchísimo gusto en esta ocasión presentar a José Casanueva, representante de marketing de la Clínica Universidad de Navarra, un aliado muy importante que estamos teniendo durante este año y que creo que es nuestro tercer webinar que tenemos con ustedes. Así que ha sido siempre todos muy buenos y muy interesantes y con un público que siempre tenemos la suerte que hace muchísimas preguntas también. Entonces, te dejo la palabra, José. Buenos días por allí. Muchísimas gracias, Miguel. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros. Gracias a Bumi por darnos la oportunidad de poder organizar este webinar sobre un tema tan interesante como son las claves en el tratamiento de de la arritmia cardíaca. Gracias también a todos los inscritos que ahora estáis conectados y escuchándonos. Antes de dar paso directamente al doctor Ignacio García Bolao, simplemente unas breves palabras de introducción sobre la clínica. La Clínica Universidad de Navarra es un hospital de alta complejidad, ubicado en España. Tenemos sede en Madrid y también en Pamplona. Contamos con 50 especialidades médicas y tratamos a pacientes de más de 148 nacionalidades de todo el mundo. Actualmente estamos considerados como el mejor hospital privado de España y entre los mejores hospitales del mundo según la revista Newsweek. Contamos con tecnología líder en el mundo para el tratamiento de enfermedades complejas, como la unidad de protonterapia, quirófanos híbridos, cirugía robótica, plataformas de diagnóstico genómico. Además, somos hospital universitario y como tal, un centro de investigador y docente. Una combinación que hace posible que la clínica sea el centro con mayor número de ensayos clínicos en España. Contamos con un equipo de especialistas altamente cualificado, con amplia experiencia y con dedicación exclusiva en nuestras dos sedes de Madrid y Pamplona. Y entre otras cosas, esto nos permite realizar diagnósticos rápidamente, en las primeras 24 o 48 horas, algo especialmente importante para el paciente internacional. Muchas gracias de nuevo, Miguel y el equipo Bumi. Recordaros que al final, bueno, como nos ha explicado Miguel, habrá un turno de preguntas que podremos resolver.
Sin más, les presento al doctor, el protagonista, el doctor Ignacio García Bolao, director del Departamento de Cardiología y Cirugía Cardíaca en la Clínica Universidad de Navarra. El doctor es especialista en cardiología y electrofisiología cardíaca, formado y doctorado en la Universidad de Navarra, con subespecialización en el Hospital Clínic de Barcelona. Desde el 2009 dirige el Departamento de Cardiología y Cirugía Cardíaca en la Clínica Universidad de Navarra, donde desarrolló la unidad de electrofisiología y arritmias. Cuenta con más de 6.000 procedimientos realizados, es experto en ablación de fibrilación auricular, implante de dispositivos cardíacos y técnicas innovadoras como el cierre percutáneo de orejuela. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, publicado más de 235 artículos científicos y es profesor titular en la Universidad de Navarra desde 2010. Doctor, muchísimas gracias, es un auténtico placer contar con usted y todo suyo. Pues Doctor, muchas, le doy espacio para que pueda compartir su pantalla. sí, yo creo que ahora se puede ver, ¿cierto? Correcto, doctor. Vale, la pondremos en modo presentación. ¿Qué es lo que no está ahora mismo? Vale, pues buenos días. De aquí buenas tardes desde el otro lado del charco. Y yo pues también encantado de participar en este webinar. Sobre todo encantado de participar pues con el tema que ha conducido mi vida profesional, ¿no? Que son las arritmias cardíacas. Hoy en día, pues la cardiología, que es la disciplina que estudia las enfermedades del corazón, pues ya se divide en gremios, podríamos decir, ¿no? En pequeñas subespecialidades, y es tan extensa pues que hoy en día existen los fontaneros del corazón, los electricistas del corazón, eh, los albañiles del corazón y bueno, podríamos decir que desde ese punto de vista, pues la electrofisiología cardíaca, los términos, pues quiero un poco también aterrizarlos para el público. Hablamos de electrofisiología cardíaca, de arritmias, unidades de arritmias, etcétera. Todo esto son trastornos eléctricos del corazón y por tanto pues nos deberíamos de considerar como los electricistas del corazón. Bueno, pues qué es una arritmia? Una arritmia cardíaca es, como su nombre indica, viene de la raíz latina, no ritmo, fuera del ritmo. Y yo creo que esto, bueno, pues todo el mundo nota como, o puede notar, se puede palpar el pulso, lo puede escuchar, a veces nos tomamos la presión arterial y vemos cómo el aparato de presión arterial de alguna manera recoge los latidos del corazón y los recoge siempre de una manera rítmica. Es decir, el corazón tiene un modo de funcionamiento, pues como lo podría tener un semáforo de estos, no de los rojos, amarillos y verdes, sino de los que se encienden y se apagan, ¿no? Y que siempre lo hacen con una cadencia regular, como una cadencia rítmica, más parecido al tic-tac de un reloj que a otra cosa, ¿no? Eso es lo que llamamos ritmo sinusal. Vamos a decir que eso es el ritmo normal del corazón, el llevar una cadencia rítmica y que esa cadencia rítmica además usualmente está entre 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto. Esa cadencia rítmica, lógicamente, pues la frecuencia del corazón, la frecuencia con la que late el corazón, pues puede variar. ¿Cuándo? Pues cuando, no sé, a mí me atracan por la calle y me dan un susto, pues el corazón lógicamente se acelera, ¿no? O cuando subo escaleras, o cuando tengo fiebre, me encuentro mal, tengo dolor, el latido cardíaco se acelera. ¿Para qué? Pues para, de alguna manera, preparar al cuerpo humano para una reacción, ¿no? Pues como un gato cuando se le erizan los pelos, ¿no? Estamos
El gato se está preparando para atacar, para defenderse, etcétera, ¿no? Aquí el corazón está preparando el cuerpo humano para subir más escaleras, para hacer ejercicio, para soportar la fiebre, para soportar una infección, para salir corriendo detrás de alguien que te intenta robar la cartera en la calle, lo que sea, ¿no? Y en cambio, cuando nosotros, por ejemplo, estamos profundamente dormidos, plácidamente dormidos, pues la frecuencia del corazón pues se lentifica. ¿Por qué se lentifica? Pues porque en ese momento el cuerpo está relajado, el cuerpo no necesita oxígeno, no necesita sangre y por tanto la frecuencia del corazón se lentifica. Pero en cualquier caso, estamos hablando dentro de unos rangos de regularidad del ritmo del corazón. Es decir, la cadencia, insisto, es regular. Y cuando esto se altera, pues es cuando hablamos de arritmias cardíacas. A veces hablamos de taquicardias, las taquicardias realmente son arritmias, porque la taquicardia significa que el corazón late muy deprisa, a veces puede latir a unas frecuencias de 250 por minuto, esto es una barbaridad, pero puede ser así. Y a veces hablamos de bradicardias, ¿no? Bradicardias es cuando el corazón late extremadamente lento. Ninguna de estas situaciones, pues en principio, es beneficiosa ni razonable. Bueno, ¿qué es la electrofisiología en tanto? Pues, por tanto, pues la electrofisiología la defino aquí en esta diapositiva como la parte de la cardiología que se dedica al estudio y al tratamiento de las arritmias cardíacas. Y esto se realiza, bueno, con varias herramientas que van desde lo más sencillo, que es hablar con el paciente, escuchar al paciente, escuchar qué es lo que nota, hasta, digamos, herramientas tremendamente sofisticadas que podrían pasar perfectamente por una película de ciencia ficción. Insisto, herramientas extremadamente sofisticadas que nos permiten, fíjense ustedes, nos permiten incluso seguir la actividad eléctrica del corazón a través del latido cardíaco por dentro del corazón. Porque todo esto de lo que estamos hablando es una serie de circuitos eléctricos. Estos son circuitos eléctricos que hay en el corazón y que deberían de llevar un ritmo regular, insisto, y un principio y un final. Ese es el latido cardíaco, se caracterizaría por tener un principio y un final. Y cuando eso se altera, pues es cuando aparece una arritmia. Y hablábamos de elementos muy clínicos, muy sencillos, hablar con el paciente y que él te cuenta lo que nota, hasta elementos, insisto, en los que tú puedes incluso valorar y localizar el camino, entre comillas, el camino que lleva la electricidad del corazón a lo largo de los diferentes tejidos del corazón. Y, y vuelvo a insistir, es un circuito eléctrico, no son cables como tal, pero son estructuras dentro del músculo del corazón. Esto sería un corazón abierto por dentro, que tiene una parte derecha, una parte izquierda, y que tiene una serie de cables, entre comillas, que son las estructuras marcadas en amarillo, una serie de cables que lo que hacen es conducir electricidad a las diferentes áreas del corazón. Y esa electricidad es la que vuelve a ser algo automático, algo que se repite, por ejemplo, 60 veces por segundo, y cuyo fin último es, al final, contraer el corazón. El corazón funciona un poco como cuando ponemos los dedos en un enchufe o en una batería y nos da un pequeño calambre. ¿Un calambre qué es? Una contracción. Pues aquí, en el corazón, esto lo llevamos a una mínima expresión y el corazón funciona a través de mínimos calambres, de calambres muy pequeñitos que son esos encender y apagar la luz, el tic-tac de un reloj que hace un calambre, el corazón se contrae, luego se relaja, el siguiente latido vuelve a hacer lo mismo. Y ese es el ritmo normal. Cuando eso se altera,
cuando hay cortocircuitos, entre comillas, pues es cuando aparecen las arritmias. Las arritmias, no voy a entrar mucho porque son palabrejos que nos encantan a los médicos, pero no mucho a los pacientes y tampoco mucho a las aseguradoras, ¿no? Con lo cual realmente me voy a centrar en dos aspectos, que es eh, las bradiarritmias, que significa arritmias lentas, arritmias en las que el corazón va muy lento, extremadamente lento, y las taquiarritmias, que sería lo opuesto, cuando el corazón va excesivamente rápido. Hay muchas familias, podríamos hacer 5 diapositivas, cada una describiendo los nombres, no los mecanismos, los nombres de cada una de las diferentes arritmias. También podríamos decir que hay arritmias benignas y arritmias malignas. Hay arritmias que matan y hay arritmias que matan súbitamente. Esto además tiene mucha repercusión, por ejemplo, en eventos deportivos. Habrán visto, bueno, en los eventos deportivos siempre hay cámaras y cuando hay cámaras siempre hay testigos y luego eso se reproduce a toda la sociedad, pues como por ejemplo pues un deportista cae fulminado, ¿no? y muere en un campo de fútbol, a veces se le consigue reanimar, llevar a un hospital, tratar, etcétera. Pero bueno, es lo que llamamos muerte súbita, es decir, hay arritmias extremadamente malignas. Por fortuna son las menos frecuentes, pero las hay, y insisto que eso es algo que se ve en los medios de comunicación con cierta frecuencia y en la sociedad con cierta frecuencia, y en cambio hay arritmias que son absolutamente benignas pero muy molestas, y luego hay un intermedio en el que hay, probablemente sean las más frecuentes, que hay arritmias que no matan por sí mismo, pero pueden producir mucha morbilidad. Por morbilidad decimos complicaciones, efectos secundarios, de alguna manera, bueno, son importantes de diagnosticar y de tratar. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de las arritmias? Hay veces que las arritmias cursan de una manera asintomática, el paciente no nota nada. Esto puede ocurrir. Y cada vez es más frecuente que nos lleguen pacientes que han detectado la arritmia, no por lo que ellos noten, sino por, vamos a decir así, casualidades, ¿no? Por ejemplo, se han medido la presión arterial y el aparato que mide la presión arterial ha dicho que había una sospecha de arritmias. O personas que se compran un reloj inteligente, Apple Watch o de alguna otra marca, que les marca que tienen una arritmia cardíaca. Muchas veces también puede suceder en el contexto de revisiones de empresa, ¿no? Revisiones médicas de empresa. De repente te hacen un electrocardiograma y aparece una arritmia. Bueno, pues eso puede ocurrir que el paciente no lo sepa. En otras ocasiones, lo que nota la persona que tiene arritmia son fatiga, una cierta fatiga, a veces mareo, a veces inestabilidad, otras veces síncope. Por síncope, ¿qué entendemos? El síncope es una pérdida de conocimiento, ¿no? Un desvanecimiento, lo que llamaríamos lipotimia. Y luego a veces incluso la arritmia debuta como muerte súbita. Pero en general los síntomas de las bradiarritmias son esos que estoy comentando ahí, ¿no? Hay veces que el paciente no necesita tratamiento para una bradiarritmia, una arritmia lenta. El ejemplo más frecuente es pues, un deportista, una persona que hace mucho deporte. Todos, yo creo que hemos experimentado cuando hacemos más deporte, la frecuencia del corazón baja, porque es un mecanismo adaptativo al deporte. Esto, evidentemente, no se debería de considerar una bradiarritmia, sino más bien pues, una adaptación al deporte. Y hay deportistas, sobre todo deportistas de alto nivel o de deportes, digamos, de endurecimiento en los que no hay hay una bradicardia, es decir, un enlentecimiento del corazón, pero evidentemente eso no necesita ningún tipo de tratamiento. Hay veces que hay tratamientos extrínsecos, hay, bueno, pues incluso intoxicaciones por fármacos, etcétera, pues que hay que tratar las causas, ¿no? Pero en muchos casos
las bradiarritmias, es decir, las arritmias lentas, se tratan con marcapasos, con lo que ustedes conocerán como marcapasos. A ver, no hace falta ser cardiólogo ni médico, ¿no? Para ver que esto es bueno, pues los latidos del corazón son los picos y, y este paciente, pues de repente deja de tener esos picos. Bueno, pues como dicen ahora los jóvenes, aquí en España al menos, mal rollo, ¿no? O sea, ver esto, pues mal rollo, ¿no? Evidentemente aquí el corazón se ha parado, esto es una bradiarritmia severa y esto pues necesitará seguramente pues tratamiento con marcapasos, ¿no? Que luego veremos en qué consiste. El diagnóstico de las arritmias tienen un truco en general. Tanto las arritmias rápidas, las taquiarritmias, como las bradiarritmias tienen un truco. Y el truco, una dificultad. Truco barra dificultad. ¿Cuál es? Pues que muchas de ellas son paroxísticas. Es decir, aparecen y desaparecen de repente en el paciente. Es decir, por ejemplo, pues bueno, lo tienen aquí. Esto no hemos contado el final de esta historia, pero después de este trazado, el paciente vuelve a recuperar el latido del corazón. ¿Qué es lo que, por ejemplo, puede haber notado este paciente en este momento? Pues puede haber notado, evidentemente, lo que diríamos pues un desvanecimiento, ¿no? Que es digamos, la primera parte para una muerte probablemente muy dulce para el paciente, pero catastrófica para los familiares. Pero en cualquier caso, esto es un corazón que late y de repente deja de latir. Y luego vuelve a latir. Entonces lo que hace el paciente es pierde el conocimiento y luego lo recupera. ¿Qué ocurre? Si yo veo al paciente en esta parte de la diapositiva, yo puedo solo ver esto y decir que este paciente es normal. No lo diría, pero bueno, podría ser. Es decir, esto es paroxístico, esto aparece de repente y desaparece de repente. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tendría que observar al paciente que me viene diciendo que tiene una pérdida de conocimiento, lo tendría que observar en el momento de la pérdida de conocimiento. Y eso puede ser a lo mejor una vez a la semana, o una vez al día, o una vez cada mes. Si no, me lo voy a perder. Y lo mismo pasa con las taquicardias. Hay pacientes, esto es muy frecuente. Las taquicardias, es decir, las arritmias rápidas, muchas veces son paroxísticas. Aparecen y desaparecen de repente. Con lo cual yo o pillo el momento malo, en este caso este, o me voy a perder lo que tiene ese paciente. Y para eso, pues lo que hacemos es la exploración, el diagnóstico más básico es lo que llamamos un Holter, que es un aparatito de bandolera que se coloca con electrodos, como si fuera un electrocardiograma, pero portátil. El paciente puede llevarlo 24 horas, 48, incluso una semana. Ahora existen Holters subcutáneos. Esto es una verdadera maravilla porque es un pequeño dispositivo mínimo que se implanta debajo de la piel, es como bueno, pues como un pendiente, pero dentro de la piel, que no se ve para nada, y que conecta a ese paciente a la central del hospital, a la central en este caso de nuestro hospital o de cualquier hospital, de manera que podemos tener al paciente monitorizado, vigilado, las 24 horas del día durante los 365 días 365 días del año. De manera que yo voy a percibir cuando el paciente tiene un evento como el que vemos antes. Y le vamos a llamar, le vamos a decir, venga usted al hospital, que ya hemos descubierto lo que le pasa. Bien, eso es cómo se diagnostican las bradiarritmias. ¿Cómo se tratan? Pues se tratan con, bueno, los conocidísimos marcapasos. Yo no me voy a detener mucho en los marcapasos, sino que voy a pasar a un tema que me apasiona muchísimo más, pero esto es importante que lo conozcan ustedes, ¿no? Los marcapasos, pues que son sistemas que suplen la electricidad al corazón. Permiten hacer una vida totalmente normal, ¿no? Quizá durante muchos años han tenido como cierta mala fama porque llevan marcapasos, igual su corazón está muy enfermo. No, nada de eso. Llevar un marcapasos no tiene por qué ser solo
para pacientes que tienen el corazón muy enfermo. En absoluto, son para pacientes que tienen el sistema eléctrico del corazón muy enfermo. Incluso hay ahora marcapasos que llamamos hincables. Estas son verdaderas maravillas que implantamos dentro del corazón y no necesariamente pues, el paciente se ve con esta huella, que no es más que el aparato debajo de la piel cuyos cables van hasta el corazón. Aquí lleva simplemente un mini generador implantado dentro del corazón y el paciente puede ir a la playa a hacer deporte sin que nadie sepa que tiene un marcapasos. Pasamos a las arritmias rápidas. A las arritmias rápidas pues son las taquiarritmias. Esto es una arritmia rápida. Este es un señor cuyos latidos del corazón, como se ven aquí, empiezan a latir a una frecuencia muy alta, 150, pero esto puede ser 250, 280 por minuto. Y entonces, pues, ¿qué es lo que nota? Lo que nota normalmente este paciente son taquicardias, es decir, pulsaciones elevadas sin ninguna causa. No es un paciente que suba escaleras y su corazón se ponga a latir muy rápidamente. No, es simplemente un paciente que estando hablando ahora mismo, ustedes y nosotros, ustedes y yo, pues el corazón de uno de ustedes se pone a latir muy rápidamente sin ningún tipo de necesidad, ¿no? Es como, yo muchas veces lo digo que es como el interruptor de una luz, ¿no? De repente ¡pam!, se enciende la luz y el corazón pasa a un ritmo diferente. Aquí, bueno, pues evidentemente pues disponemos de unas herramientas. Estos son ya herramientas invasivas que curan este tipo de taquicardias y en las que, bueno, pues fíjense cómo esto sería una parte del corazón y cómo podemos seguir por bueno, este código de colores, como lo quieran llamar, podemos seguir el funcionamiento de la electricidad del corazón, ¿no? Esto es una verdadera maravilla. Esto tiene ya bastantes años, pero cada vez se utiliza más. Además, cada vez se mejora más, se consiguen explorar y tratar arritmias cada vez más complejas y bueno, esto es probablemente el culmen del tratamiento de las arritmias, ¿no? La navegación no fluoroscópica y nos ha ayudado mucho a tratar las arritmias. Pero sobre todo, mi charla, el resto de mi charla se va a centrar en un aspecto que creo que es fundamental, que es la fibrilación auricular, y por eso he puesto el título bien gordo en color rojo. ¿Por qué? Porque es la arritmia sostenida más frecuente que hay en la población. Y esto son unas cifras que son muy importantes. En el mundo occidental, alrededor del 3 al 5% de pacientes mayores de 65 años tienen fibrilación auricular. Incluso si vamos más adelante, nuestros abuelos, pues el 10% de los pacientes mayores de 80 años tienen esta arritmia. Y de hecho es la causa más frecuente de arritmias, de ingreso por arritmias, y es una enfermedad potencialmente grave. De hecho, multiplica el riesgo de muerte, es decir, la persona que tiene fibrilación auricular va a tener un riesgo mucho más elevado de muerte, por muchas causas, no solo por la arritmia, pero de alguna manera es como un marcador de decir, ojo, este paciente tiene más posibilidades de morir que el que no tiene arritmia. Y sobre todo, y esto es tremendamente importante, multiplica el riesgo de embolia, de accidente cerebrovascular. De hecho, es la causa más frecuente de lo que se puede conocer muchas veces como ictus, le da una embolia. Es el paciente que lamentablemente pues, ha quedado parapléjico, ¿no? Y esto sucede porque la arritmia provoca una serie de trombos en el corazón que pueden viajar al cerebro, ocluir vasos del cerebro y por tanto producir unas, digamos, consecuencias que son absolutamente catastróficas. ¿Cuál es el diagnóstico de la fibrilación auricular? Ojo, porque es muy, muy frecuente en cualquiera de sus países. Es el paciente que tiene episodios de palpitaciones irregulares y generalmente rápidas. Y esto, vuelvo a decir que muchas veces lo estamos viendo ahora con relojes inteligentes, con tensiómetros,
con tomar el pulso. Hombre, yo les animo a que todos tomen el pulso a sus familiares mayores, porque es tan fácil como esto. Esto es un trazado, pero si cada piquito es un latido del corazón, pues se van a dar ustedes cuenta que esto, traducido a tomar el pulso, se transforma en un latido irregular, en un latido cardíaco irregular. ¿Cuál es su gran importancia? Para mí, yo creo que esto es dramático, ¿no? Pues es el ictus, ¿no? La posibilidad de que estas personas, sobre todo mayores, tengan una embolia debido a esa arritmia. ¿Y cómo se trata esa arritmia? Pues bueno, se puede tratar con medicación. La medicación para las arritmias normalmente no funciona, o funciona de una manera, desde luego, menos óptima que lo que son los tratamientos que llamamos intervencionistas, que es en este caso tiene un nombre que llama mucho la atención, pero es la ablación, ¿no? Se llama ablación, ablación es escindir un tejido, ¿no? Y realmente, pues la fibrilación auricular, el mejor tratamiento para la fibrilación auricular, que es esa parte de la electrofisiología cardíaca que hoy en día se está desarrollando de una manera espectacular en todos sus países, es, bueno, pues un tratamiento, el mejor tratamiento para la fibrilación auricular. Es un procedimiento intervencionista, realmente es un cateterismo del corazón, un cateterismo de la parte eléctrica del corazón. Supone pues un ingreso de 24 horas, se hace con una anestesia local o con una sedación moderada y es, bueno, pues siendo, a pesar de todo, un tratamiento que puede tener algunas limitaciones, pero es sin ninguna duda el tratamiento que tiene mayor fiabilidad a la hora de tratar la fibrilación auricular. Recibe varios nombres: ablación con catéter, aislamiento de venas pulmonares, son nombres más técnicos, ¿no? ¿Qué hacemos en la ablación? Pues básicamente introducir un catéter y, entre comillas, cauterizar la zona del corazón cuya electricidad está desbocada, está comportándose de una manera anormal. Y aquí es cuando también estoy poniendo el rojo y el verde, ¿no? Porque aquí, durante los últimos años, durante los últimos pocos años, 4 o 5 años, ha emergido una verdadera revolución en el tratamiento de la fibrilación auricular, que es la ablación que llamamos por campo pulsado. Voy a definir un poco esos dos aspectos. Lo rojo es rojo, es lo que hemos venido haciendo durante los últimos 20 años, 25 años, que son el empleo de energías térmicas, es decir, quemar esa parte del tejido que necesito quemarlo con calor, que es la radiofrecuencia, o con frío, que es la crioablación. ¿Qué ocurre? Que esas energías térmicas, pues, no son selectivas, los tratamientos son muy largos y pueden dar lugar a complicaciones. ¿Por qué? Sobre todo por esa no selectividad. Imagínense que yo tengo aquí, pues en mi mano, pues tengo un grano, una verruga, alguna lesión cutánea que yo quiero tratar, y si aplico calor, pues a lo mejor, si me paso, llego al hueso y puedo dañar el hueso. ¿De acuerdo? Por eso estas energías son no selectivas, ¿no? Y luego son tratamientos pues que la intervención duraba a lo mejor 4 o 5 horas, ¿no? Por contra, en los últimos años, pues estamos tratando a los pacientes con fibrilación auricular con una energía que es el campo pulsado. Son básicamente eh, una receta de impulsos eléctricos que lo que hacen es dañar selectivamente, y por seguir el ejemplo que estábamos poniendo, dañar selectivamente solo la piel. No está diseñada para dañar el hueso, con lo cual yo sé que voy a administrarlo y no me va a llegar al hueso. Voy a quemar solo lo que tengo que quemar. En este caso voy a quemar el tejido cardíaco, no voy a quemar lo que está detrás del tejido cardíaco dentro del cuerpo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que es selectiva, corta y extraordinariamente segura.
precisamente por su propia selectividad. Yo aquí lo quería poner, ¿no? Porque aquí me parece que lanzar este mensaje, eh, digamos, de último, que disponemos de él desde hace unos 5 años, la comunidad científica internacional, pues me parece que es un mensaje muy, muy importante. Un mensaje, además, no solo hacia los pacientes, ustedes o muchos de los que están detrás de la pantalla, sino también un mensaje para muchos médicos, que incluso muchos cardiólogos que desconocen que estos sistemas son pues mucho más eficaces, mucho más seguros que la ablación que nosotros mismos estábamos haciendo hace 5 años. ¿Eh? Y, ¿Y qué ocurría hace 5 años? Pues que, bueno, enviar a un paciente a una intervención de 4 horas, de 5 horas, pues a veces uno se lo pensaba, ¿no? Esto, el procedimiento, aquí tienen los datos de mi centro, de la Clínica Universidad de Navarra, pues el tiempo medio del procedimiento ahora mismo son 36 minutos, o sea, es una intervención de 36 minutos. A veces a mí me revelo un poco porque dice, bueno, yo que quiero ser una persona importante, ¿no? Como un cirujano muy importante, y ahora hago intervenciones de 36 minutos. Bueno, pues es como debe de ser, ¿no? Los médicos tenemos que luchar porque los tratamientos sean accesibles a la mayor parte de la gente, de la población, y que además facilitar los tratamientos. Si yo los puedo hacer con anestesia local, pues mejor. Si yo en vez de estar ingresados una semana, van a estar ingresados unas pocas horas, pues mejor, ¿no? En cualquier caso, la experiencia nuestra, pues ya son casi 1000 pacientes en unos pocos años, en 3 años y un poquito más. El tiempo medio de la intervención son 36 minutos, la estancia hospitalaria es de 24 horas, es decir, el paciente viene un día y se va al día siguiente, y las complicaciones son menores del 1%, los tratamientos térmicos tienen complicaciones hasta del 5%. Y además, bueno, pues es extremadamente útil porque el 87% de los pacientes están libres de arritmias al año del seguimiento. Es unas cifras, estoy presentando las mías porque me han invitado ustedes, pero bueno, los centros que tienen, sí que es cierto que hay que tener mucha experiencia. Los centros que tienen experiencia con esta técnica trabajan más o menos con estas cifras. Esto es un ejemplo, ¿no? De un corazón, y perdón por la sangre, porque se ve un poquito de sangre ahí, siempre hay un poquito de sangre que se escapa, y como aquí aparecen unas señales, que son las señales malas, por decirlo así, y que ahora se le va a aplicar energía eléctrica, esto es tiempo real. Cuenten con que esas señales que estaban viendo eran las señales malas, se aplica unos pulsos y fíjense cómo las señales malas, estas son las malas, las buenas siguen aquí, ¿eh? No, el paciente no es que sea como el anterior que hayamos visto. Las señales buenas permanecen y las señales malas han desaparecido. Esto es la ablación por campo pulsado. Si repetimos esta secuencia que han visto ustedes en este pequeño vídeo durante unos pocos minutos, pues realmente vamos a pasar por aquí, porque todo esto viene a ser lo mismo, pero vamos, yo creo que aquí es la parte inicial es donde se ve mejor. Fíjense las señales malas y cómo en cuanto se aplica esa energía eléctrica, el paciente está dormido, está plácidamente dormido, aquí se aplica la energía eléctrica y enseguida el paciente va a dejar de tener esas señales, por decirlo así, malas, esa electricidad deletérea. Eh, pero también está y con esto quizá esta sea la parte más importante, unas breves palabras antes de finalizar y dejar a ustedes la oportunidad de preguntarme cosas a ver si yo lo puedo responder o no, es la prevención del ictus en la fibrilación auricular. Acuérdense que hemos dicho uno de los principales peligros de la fibrilación auricular es el ictus, el accidente cerebrovascular, las embolias. Bueno, pues eso hay que tomar anticoagulantes, hay que tomar el Sintrón, acenocumarol o los nuevos anticoagulantes. En cualquier caso hay que tener la sangre del cuerpo, toda la sangre del cuerpo es líquida, para evitar que se trombose en el corazón. Y aquí también hay unos avances que yo creo que son importantísimos, que es lo que llamamos el cierre de la orejuela izquierda del corazón. ¿Qué es la orejuela? Pues es la parte del corazón que forma los trombos. Esto es un trombo, fíjense.
negro, feo, es decir, malo. Pues, y se forma siempre en esta cosita, en este receso, que son como deditos que está en el corazón y que obliga a tener todo el cuerpo humano anticoagulado para que no se solidifique la sangre. Bueno, pues a alguien muy inteligente se le ocurrió pensar, bueno, es que igual si yo tapo esta partecita del corazón, que es muy pequeña, fíjense, aquí en escala todo esto sería el corazón y lo que estoy tapando es una zona inútil y que alberga estas cosas, insisto, negras, feas y por tanto malas. Si yo tapono esta parte del corazón, voy a evitar que esta persona tenga trombos en su corazón, aunque tenga arritmias, aunque tenga fibrilación auricular, y eso va a evitar que ese paciente tenga que tener la anticoagulación puesta toda la vida. Esto es un pequeño ejemplo y esto vuelve a ser una intervención razonablemente sencilla de 3/4 de hora de duración en total. Y fíjense cómo se coloca ese paragüitas, esto está haciendo loop, se coloca un paragüitas que se deja ahí, que eso se queda ahí, no molesta, no hace nada, no se rechaza y esa parte que sale al final de esa secuencia es la parte que se queda ahí, tapona esa zona del corazón y evita los trombos y evita que el paciente tenga que tener todo su cuerpo anticoagulado. Porque, claro, tener todo el cuerpo anticoagulado significa sangrados, ¿no? O puede significar sangrados. Y esto es algo interesantísimo. Y ya lo más interesante de todo es cuando, y esto es una cosa que está ahora, no es nueva, como verán luego, pero es una cosa que ahora se está hablando mucho, y es combinar en una sola intervención la ablación, es decir, el tratamiento de la arritmia, y por otro lado, el cierre percutáneo de la orejuela. Con la ablación que han visto ustedes, la ablación por campo pulsado, yo consigo tratar la arritmia y sus síntomas, y con el cierre percutáneo de la orejuela, yo consigo prescindir de los anticoagulantes, es decir, que ese paciente no tome más anticoagulantes. Esto es un tema que esto nosotros tuvimos la grandísima oportunidad de publicar la primera serie en todo el mundo de esta combinación de tratamientos, ¿no? La ablación y el cierre percutáneo de la orejuela. Es una publicación de hace muchos años, ya éramos pioneros en aquella época, en combinar, en hacer lo que llamamos ahora tratamientos concomitantes, que en una sola intervención, hoy en día puede ser aproximadamente de una hora y media, se consiguen las dos cosas, la ablación de la fibrilación auricular para controlar la arritmia y el cierre percutáneo de la orejuela para evitar que el paciente esté anticoagulado. Y nada más, muchas gracias. No tengo muchas más cosas que decir. Sí, creo que esto que hemos hablado, pues bueno, al final yo siempre digo que esto es una labor de equipo y lo digo, vamos, absolutamente convencido de ello. Esto es como los aviones, ¿no? La aviación no es un buen avión, ni un buen piloto. No, es un buen avión, un buen piloto, un buen copiloto, un buen controlador aéreo, un buen técnico de mantenimiento. Son muchas cosas que hacen que coger un avión para un viajero, o en este caso, podríamos decir, la experiencia del paciente, lo vea como una cosa muy sencilla. Uno coge un avión desde, no sé, desde San José, Costa Rica hasta Madrid y qué fácil, en 6 horas y pico, 7 horas, o igual algo más. He viajado, he cruzado el charco. Es verdad. Y la magia es que eso sea mucho más sencillo, pero sabiendo que detrás de otro pues están estas personas y muchas otras que en nuestra unidad de arritmias que tenemos, eh, además muy bonita, muy nueva, con 2 quirófanos dotados de toda la tecnología, pues se consigan hacer tratamientos de ese tipo. Y ya muchas gracias, Miguel. Yo agradeceros la invitación y dispuesto a contestar preguntas si es que sé contestarlas. Claro que sí, muchas gracias, doctor Ignacio. Muy, muy interesante la charla. Tenemos algunas preguntas del público y también algunas preguntas mías que me han quedado por esta nueva tecnología. Bueno, esta tecnología que ustedes ya vienen desarrollando
interviniendo con la parte de ablación de campo pulsado. La primera pregunta que tiene nuestros asistentes el día de hoy es, ¿las arritmias tienen que ver con la tensión, entendería con la presión arterial? ¿Tienen una relación con el tema de presión arterial? Em, sí y no. Y no es por contestar. A ver, la presión arterial es algo devastador también, es una sobrecarga del corazón tremenda, ¿no? Esto es como si ahora ya los coches son, la mayor parte de los vehículos, incluso en Europa siempre hemos sido más de cambio manual, ¿no? Pero en- en Estados Unidos, en Latinoamérica, siempre ha sido más cambio automático, pero sería comparable a llevar un automóvil en primera o segunda marcha todo el rato, ¿no? A 80 por hora, a 100 por hora en segunda, ¿no? El coche se desgasta. Esa es la hipertensión arterial en el corazón. El motor, que es el corazón, se desgasta por una sobrecarga. Aquí la hipertensión arterial, pues evidentemente provoca una sobrecarga del corazón y evidentemente provoca una, un desgaste prematuro que favorece la aparición de arritmias. Entonces, la respuesta es sí. ¿Por qué? Por ese desgaste prematuro. Lo que pasa es que si yo solo voy a tratar la hipertensión arterial una vez que se han desarrollado las arritmias, pues no voy a obtener el beneficio de curar, entre comillas, esas arritmias. El corazón ya se me ha desgastado, quizá la causa inicial es la hipertensión arterial, como algunos otros factores de riesgo, pero en cualquier caso la hipertensión arterial, pero ya una vez que se han desarrollado arritmias, el tratar la hipertensión arterial no va a curarlas, no va a curarlas. Entonces, desde el punto de vista preventivo, pues sí, evidentemente tratar la hipertensión arterial en vistas a muchas cosas, pero entre otras a no tener arritmias en el futuro, pues es importante. Correcto, correcto, perfecto. Eh, para las personas que ya usan marcapasos, ¿en qué situaciones sería necesario aplicarles este tratamiento que usted mencionó, el de los pulsos? Y si una vez realizado esto, se puede retirar el marcapasos. Vale, en la ablación por campo pulsado, la fibrilación para la ablación de fibrilación auricular, se puede emplear en pacientes con marcapasos, sin ninguna duda. Lo que pasa es que estamos hablando, digamos, como si fuera de dos aspectos diferentes de las arritmias. El marcapasos normalmente es para personas que tienen bradiarritmias, es decir, ritmos lentos. Y la fibrilación auricular, paradójicamente, es para ritmos, bueno, no paradójicamente, la fibrilación auricular es para ritmos rápidos. ¿Qué ocurre? Y aquí sí que es donde podría poner el paradójicamente, que paradójicamente hay personas que tienen marcapasos y a la vez pulsos rápidos, ¿no? O sea, arritmias rápidas. Y en esos pacientes sí que se les puede tratar con campo pulsado. Pero ¿qué pasa? Que en esos pacientes, cierto es que solo les vamos a arreglar la parte de taquicardias, taquiarritmias, y en cambio van a tener la bradiarritmia, con lo cual no es frecuente que una ablación por campo pulsado facilite el que un paciente con marcapasos pueda prescindir del marcapasos. Correcto, correcto. Bueno, esta es una pregunta que sí es un poco más amplia, pero creo que es importante. Eh, bueno, gracias por la información, doctor. Y dice, ¿el síndrome de Raynaud puede ser un aviso de problemas cardíacos? Sí, puede ser aviso de problemas cardíacos. Lo que pasa es que esto ya es de la fontanería del corazón, ¿no? Entonces, pero sí puede ser aviso o sea, que ya no tiene relación con las arritmias. Y me brindo a contestar la pregunta, pero seguramente podría haber otras personas que lo contestarán mejor que yo. El síndrome de Raynaud es básicamente la frialdad y palidez de las zonas acras, ¿no? De las manos, Entonces, puede estar causado por muchas enfermedades muy diferentes, algunas, por ejemplo, reumatológicas,
algunas enfermedades también cardíacas y luego también incluso algunas medicaciones, algunos fármacos. Los más típicos son los betabloqueadores. Pero no tiene mucho que ver con las arritmias del corazón. Correcto. Eh, a ver, acá hay otra pregunta. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre taquicardia y arritmia? Ah, esa es una buenísima pregunta. Es una buenísima pregunta. Yo la he mencionado brevemente, pero a veces el paciente lo confunde. Arritmia es cualquier desviación del ritmo cardíaco. ¿Qué pasa? Que se suele asociar a latidos irregulares, como en la fibrilación auricular. Es decir, que si yo, algo así, ¿no? Un latido loco, un latido irregular. No sé si me han oído el No, no. bolígrafo. Ah, No. ¿aquí me oyen? No, bueno, da igual. Vamos a decir po, 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 po. O sea, un latido absolutamente irregular. Irregular. Esto es lo que es una arritmia. ¿Qué es una taquicardia? Es un latido rápido. Es po, 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 po. La taquicardia puede ser arrítmica, ¿vale? Y ya voy a dejar de hacer ruidos porque estoy cayendo en el ridículo. La taquicardia es latido rápido y ese latido rápido puede ser muy regular, puede tener una cadencia regular o puede tener una cadencia irregular, ¿vale? Entonces, esa es la gran diferencia. Pero muchas veces los términos son confundidos por los pacientes. En cualquier caso, tanto la taquicardia entendida como latido muy rápido, vamos a decir muy rápido, más de 120, 130 latidos por minuto, tanto eso como la arritmia, es decir, latido irregular, es mala cosa. Perfecto, doctor. Am, Aquí hay una pregunta bien específica, pero creo que puede ser bien interesante también. Dice, buen día, se refiere a su hija que tiene 16 años, le hicieron un Holter y el resultado fue taquicardia supraventricular. ¿Se debe hacer un estudio electrofisiológico? Pues, a ver, ahí hay que considerar muchas cosas. Hay que considerar, una taquicardia supraventricular es una, como su nombre indica, una taquicardia. Y es una taquicardia paroxística, es decir, aparece y desaparece de repente. Eso es anormal, eso es un ritmo anormal y eso es un cortocircuito que tiene esta paciente, una especie de cortocircuito dentro del corazón. Esto no es grave, no va a matarla si es solo una taquicardia ventricular. Soy a veces muy brusco hablando, no va a matarla, es decir, no, su vida no corre peligro, pero es algo que va a arrastrar toda su vida. ¿Por qué? Porque es una duplicidad en el sistema eléctrico del corazón que hace que pueda aparecer una taquicardia en cualquier momento. Y son pacientes que lo que refieren, lo que notan, lo que nos cuentan es episodios paroxísticos de taquicardia. Entonces, claro, tiene 16 años. Mm, la pregunta es, ¿va a vivir con eso 70 años de su vida o 60 más? Pues no. Entonces, lo lógico en estos casos es plantear un estudio electrofisiológico que es o sea, una ablación de esa taquicardia. Es un tratamiento focal para eliminar el cable anormal que está provocando el cortocircuito y que la paciente deje de tener taquicardias. Esto, bueno, pues evidentemente los médicos lo titulamos por, bueno, las veces que el paciente tiene taquicardias, etcétera. Hay muchas cosas, ¿no? Porque, vuelvo a decir, esto es paroxístico. Esta chica, esta mujer está normal durante todos los días, todas las semanas, pero de vez en cuando tiene accesos de taquicardia, episodios de taquicardia. Eso, pues bueno, pues en el trabajo, cuando se ponga a trabajar mal, cuando esté en exámenes mal, cuando tenga las vacaciones mal, y por tanto, pues es un tema que en una persona de 16 años
por ley de vida, va a haber que acabar solucionando. Y desde luego 16 años es una edad en la que se puede hacer perfectamente una ablación sin ningún problema. Hacemos incluso a bebés de meses, ¿no? Excelente. Doctor, y la ablación por campo pulsado es una pregunta bien específica sobre la clínica. ¿Se hace en ambas sedes, en Madrid y en Pamplona? Sí, la ablación por campo pulsado se hace, a ver, las arritmias cardíacas se tratan de momento exclusivamente en la sede de Pamplona. ¿Eh? Y preguntarán, y bueno, ¿esto por qué es? Y dice, bueno, pues porque somos precisamente un hospital con dos sedes. Pamplona está a 400 kilómetros de Madrid, está muy cerca de Madrid, y somos dos sedes complementarias. No todas los tratamientos los hacemos en las dos sedes, y especialmente tratamientos que pueden ser complejos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente aquí yo creo que lo he dicho bastante claro con la analogía que hacía con el mundo de la aviación, ¿no? Pues seguramente si repartiéramos los casos, ¿no? entre dos hospitales, bueno, se pierde un poco también el volumen, se pierde la calidad, y por eso no queremos que hay cosas que dices, bueno, funcionan perfectamente en una sede, pues vamos a seguir manteniéndolas en una sede para, para, para mantener esa calidad, ese nivel de pacientes, etcétera, ¿no? Eh, Aplíquelo a una compañía aérea y lo entenderá perfectamente. Creo que sí. Esta es una pregunta que es bien específica, pero voy a tratar de generalizarla un poco. La pregunta es, ¿todas las taquicardias son peligrosas? La persona nos cuenta que tiene una hija que ahora tiene 22 años, pero que siempre ha tenido taquicardia crónica y que le dijeron que eso no era un problema. Sufre de fatiga crónica y si es algo, es necesario estudiarla, por ejemplo. Eh, bueno, habría que ver qué tipo de taquicardia crónica es, ¿no? Ujú. Porque dentro de las taquicardias incluso hay taquicardias normales o taquicardias anormales. Aquí yo, si hablamos de que es una paciente que tiene los latidos del corazón por encima de 100 por minuto, de manera crónica, yo sí creo que esto hay que estudiarlo. De hecho, es que incluso hay enfermedades que no son del corazón que pueden provocar taquicardia. El más típico es problemas de tiroides, por ejemplo, ¿no? Pueden provocar una taquicardia. Yo, con los datos, los poquitos datos que me estás dando, Miguel, yo creo que esa paciente sí que debería de ser estudiada, ¿no? Pero al parecer la han estudiado y han dicho que no tiene importancia. No lo sé, pues. Pero bueno, desde luego, si la pregunta es esa paciente debe ser estudiada, la contestación es sí, debe de ser estudiada. Perfecto. Hay otra pregunta que también es específica, pero creo que sí nos puede dar. ¿Me puede viajar y cuánto tiempo después de una ablación? Salud, doctor. Porque esta persona, por ejemplo, tuvo una cardioversión en diciembre y en mayo una ablación. Ambas, lo que me refiere es que 100% resultaron bien. Está con anticoagulantes, amiodarona y si puede viajar luego de hacerse ese procedimiento. A ver, una ablación, normalmente uno puede viajar a las 48 horas. Es decir, estoy hablando de viajar, estoy pensando en Latinoamérica realmente, por ejemplo, ¿no? El paciente que Ujú. viene de los alrededores y que se va del hospital andando a las 24 horas del procedimiento. Meterse en un viaje, ya pues un viaje de avión largo, pues yo que nosotros hacemos muchos pacientes de latinoamericanos, de europeos, de varios continentes. Y, a ver, yo ahí sí que suelo recomendar, a ver, aunque se da el alta hospitalaria a las 24 horas, pues si el paciente es de muy lejos, suelo recomendar estar un par de días en el hotel
para, para recuperarse más al 100%. Uno sale al 90%. Pero vamos, en 48 horas, 72 horas, el paciente puede viajar a su país de origen. Excelente. Dos preguntas, creo que estamos también en hora. Disculpen a todos que no podamos responder todas, pero creo que son dos preguntas que son bien importantes y bien interesantes. Una vez que se ha hecho la solución con los campos pulsados y ha revertido y la persona está normal, ¿puede volver a aparecer? ¿Puede haber una recidiva de la patología? Sí, 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 sí. A ver, pues sí, la respuesta es sí. He dicho, he mencionado la ablación por campo pulsado es, la ablación en general, pero especialmente la ablación por campo pulsado, es la técnica más eficaz que se puede ofrecer hoy en día a un paciente con fibrilación auricular, sin ninguna duda, la más eficaz, pero no es perfecta. Entonces, las tasas de recidiva, es decir, los pacientes que vuelven a tener arritmia, pues son más o menos un 15%. Un 15% de los pacientes pueden volver a tener arritmia después de una ablación. Pero también depende mucho del caso. Es decir, ¿a qué me voy a referir? No es lo mismo, voy a poner una analogía de la vida normal, no es lo mismo tratar una gotera en el techo cuando acaba de salir que tratar una gotera en el techo que ha estado años y años y ha caído agua y... Entonces, cuando tratamos los casos, digamos, más recientes, más poco evolucionados, eh, los resultados son muchísimo mejores y podemos hablar de un 95% de curación. En cambio, cuando tratamos casos ya muy, muy, muy evolucionados de muchos años, pues las tasas de éxito bajan y bajan incluso al 70%. Yo esto es un concepto muy importante, Miguel, si me permites, el decir que una de las cosas que tiene la fibrilación auricular es que es una arritmia progresiva. Es decir, la persona que ha tenido un episodio de fibrilación auricular, acordémonos que hemos dicho es paroxística, aparece y desaparece. Vale, aparece y desaparece la arritmia, pero luego vuelve a aparecer al cabo de unas semanas, unos meses o incluso unos años. Pero luego Ujú. vuelve a aparecer más frecuentemente y el episodio es más largo y ya el paciente tiene que ir a un hospital para que se lo quiten. Y luego al año siguiente, en vez de haber tenido 2 episodios de arritmia, tiene 6. Y luego llega un momento incluso que la arritmia se hace persistente, es decir, no hay pastillas, no hay nada que podamos hacer fuera de una ablación que consiga tratar a ese paciente. Si a ese paciente yo lo hubiera tratado al principio, cuando tuvo la primera o la segunda arritmia, seguramente estaría curado. Y, en cambio, si lo trato al final, pues ya las posibilidades de curación son son escasas. Y la analogía con la gotera es que es real, es absolutamente cierta. Y luego, como, claro, antes decíamos, Miguel, los tratamientos una ablación duraba 4 horas, 5 horas, ¿no? Nosotros hacíamos a veces en aquella época pues una al día, ¿no? Un paciente al día. Ahora tardamos 35, 40 minutos. Se pueden hacer muchas más. Y, y claro, ahora el tratamiento es mucho más fácil. ¿Qué significa fácil? Fácil, más eficaz, con menos complicaciones, porque cualquier tratamiento tiene complicaciones, también las pastillas. Pero en cualquier caso, eso hace que sea más accesible a mucha gente. Y esto es algo que incluso algunos cardiólogos todavía no lo conocen, ¿no? Y por eso también me gusta un poco difundirlo entre mis colegas cardiólogos de otras ramas, de otras especialidades. Genial, doctor. Bueno, yo quería hacerle dos preguntas finales. La primera es, las hago así como de golpe para qué recomendaciones y precauciones debe tener una persona que ha sido sometido a ablación cardíaca durante los primeros días, no sé, y de ahí en adelante. Y si existen arritmias benignas, ¿no? Y cuál es la diferencia entre una arritmia benigna y una que te diga tienes que ir al hospital. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, yo creo que más o menos la he contestado antes, ¿no? O sea, una ablación es un tratamiento muy amigable, es un tratamiento invasivo.
Es un tratamiento que además cumple un poco con esa definición de tratamiento curativo, Miguel. Exacto. Si reflexionamos un poco, los médicos tampoco curamos tantas cosas, ¿no? Es decir, curar, ¿qué? Curar es, sería algo así como restituir la función de un órgano con un mínimo coste. Es decir, que si a mí yo tengo una válvula enferma en el corazón y me ponen una válvula artificial, hombre, eso no es un mínimo coste, ¿no? O si yo tengo la rodilla destrozada y me ponen una prótesis de rodilla, una magnífica prótesis de rodilla que realmente va muy bien y me alivia, pero hombre, eso no es un mínimo coste, no estoy siendo muy fino, ¿no? Con la ablación, en cambio, o por ejemplo los antibióticos, yo tengo una infección, tomo 7 días antibióticos y se me cura. Eso sí es curar. Eso sí. Pero cirugías y cosas de estas, realmente los médicos no curamos tanto, o cirujanos o como médicos intervencionistas, como queramos llamarlo. La ablación sí, la ablación es una, un mínimo coste realmente, no hay una destrucción de tejido significativa, no hay secuelas, el catéter se quita, el paciente está en reposo un rato. Algunos de estos procedimientos se hacen ambulatorios, es decir, el paciente no pernocta en el hospital. Eh, entonces, y luego a las 48 horas, en general, el paciente retoma una vida absolutamente normal. El que sigue de baja laboral a la semana de hacerse una ablación, ese tiene mucho cuento. Es así, o sea, normalmente la ablación a las 48 horas estás absolutamente normal. La segunda pregunta era, Miguel, no me La acuerdo. de arritmias benignas. ¿Benignas o malignas? Sí. Eh, sí hay arritmias benignas y arritmias malignas, sin ninguna duda. O taquicardias benignas y malignas. ¿Cuándo ir al hospital? Pues yo diría que hay que ir al hospital o a una revisión cuando el paciente se encuentra mal. A urgencias, por ejemplo, cuando el paciente se encuentra muy mal. Hay arritmias que provocan que el paciente se encuentre muy mal, incluso muerte súbita, como hemos comentado antes. Signos de alarma. Quizá las arritmias recurrentes, ¿no? Bueno, de repente tiene una arritmia, se quita y luego vuelve a aparecer. Arritmias en las que el corazón va, que lo he puesto en mayúsculas en la presentación, ahí lo tienen, cuando el corazón va rápido e irregular. Mal rollo. Como dicen los jóvenes en España, mal rollo. Es un signo de alarma. Pérdidas de conocimiento es otro signo de alarma. Ahí, pues, bueno, yo creo que hay que buscar atención médica, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Le pediría, por favor, si puede pasar a al siguiente slide que tiene ahí. Muy, muy amable. Bueno, en realidad, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Nuevamente, las disculpas del caso que por razones de tiempo no podemos responder todas como quisiéramos. Hacia el lado derecho del slide que ustedes pueden ver en pantalla, tienen un código QR al que por favor les pedimos ingresar y darnos una opinión sobre el webinar del día de hoy. De mi parte, como siempre con Clínica Universidad de Navarra, muchísimas gracias. Creo que primero que tienen profesionales a uno, no solo en la parte profesional, sino en la parte personal también, y es muy agradable siempre escucharlos. Muchísimas gracias a José María, que el día de hoy no nos ha podido acompañar. Muchísimas gracias a José, que sí nos acompañó. Y muchísimas gracias, doctor Ignacio, por una charla tan interesante y de un tema que es más común de lo que creemos, creo yo. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque pasan siempre alguna, algún problema cardíaco, a veces de jóvenes o ya de mayores con mayor razón. Así que nada, esperamos unos segundos para que ustedes puedan responder a la encuesta. Doctor, si tiene algunas palabras finales. Nada, Miguel, agradeceros la invitación, un verdadero placer. Yo creo que parte de la misión bueno, pues de las instituciones médicas, de los profesionales médicos,
es también, bueno, pues dar educación médica, formar a la gente, porque a veces, pues efectivamente, tener en mente una serie de síntomas alerta puede ser muy importante a la hora de evitar problemas y también dar a conocer a la gente pues tecnologías y tratamientos que hace unos años eran impensables abordar. Y de verdad, muchas gracias por invitarme, Miguel. A usted, doctor, muchísimas gracias. Bueno, creo que con esto damos por finalizado. Solo una indicación más. En 2 semanas tenemos también nuestro siguiente Boomy Health Talk. Ya estén atentos a nuestras redes sociales para el mes de octubre y para el mes de noviembre y de diciembre, que van a ser a inicios de mes, a diferencia de cómo lo hemos venido haciendo. Muchísimas gracias, doctor Ignacio. Muchísimas gracias a la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias a Boomy por el espacio también. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes y muy alegre y siempre muy contento de que todos estos Boomy Health Talks hay una participación importante de los asistentes, ¿no? Creo que eso es súper valioso y como dice el doctor, parte de nuestro ser de médicos y nuestro ser de instituciones de salud también es hacer educación médica y esto es parte de. Así que muchísimas gracias a todos. Tengan un buen jueves y gracias. Hasta luego.